del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Agradecemos la presencia del Presidium que nos acompaña. Doctor Luis Zamora Cobian, titular de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima. Maestro José Martín Fernando Faz Mora, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien nos acompaña de manera virtual. Licenciada Dulce Azucena Huerta Araiza, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado, en representación de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en representación del licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo Tribunal. Profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación en el Estado de Colima. Doctora María Elena Romero Ortiz, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, en representación del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Maestra Maxi Loren Ventura Ramírez, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, del Estado de Colima. Licenciada Alma Verónica Méndez Flores, titular del órgano interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en representación del licenciado Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos la presencia del ingeniero Ramón Barragán Ornelas, quien fuera vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva, cuando se operó la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Agradecemos también a representantes de PANAR, de Casas Hogar, de autoridades municipales, del CENTE y de CONAFE su presencia. También agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañan, integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE en esta delegación, y al auditorio que hace favor de estar presente en este recinto, además de quienes nos siguen de manera virtual a través de redes sociales. De manera especial, saludamos con mucho gusto a niñas, niños y adolescentes que nos acompañan y representan a la infancia y a la juventud de los 4 grupos etarios que participaron en este ejercicio cívico celebrado en 2021. Del rango de edad de 3 a 5 años, nos acompaña Diego Alejandro Díaz Munguía. Del rango etario de 6 a 9 años, Héctor Santiago Ramírez Munguía. Del rango de edad de 10 a 13 años, Freya Alejandra Jaime Alonso. Del rango etario de 14 a 17 años, Carla Abril Ceballos Ochoa. Fortalecer la vida democrática en nuestro país es uno de los compromisos ineludibles que el Instituto Nacional Electoral, INE, y en su momento el Instituto Federal Electoral, IFE, han asumido desde su creación. Esto ha significado realizar un trabajo que va mucho más allá de la organización de las elecciones como garantía de la rotación del poder
y ha significado un trabajo constante de construcción y fortalecimiento de la convivencia en clave democrática en la sociedad mexicana. La celebración de consultas infantiles y juveniles como herramienta para impulsar la familiarización de prácticas democráticas para este segmento de la población en México inició en 1997 y llegó a su 9ª edición en el año 2021. En esta 9ª edición se tuvo un alcance de algo más de la 1/5 parte de la población mexicana de este segmento de edad, el 21.48%. A continuación, cederemos el uso de la palabra al doctor Luis Zamora Cobian, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en la entidad, quien dará la bienvenida a este evento. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos los presentes, compañeras, compañeros del Honorable Presidium, también distinguidas personalidades que nos acompañan hoy en este evento de presentación de los resultados generales de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Muchas gracias por su presencia. A mis amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañar estos esfuerzos institucionales y por generar con su presencia y su ejercicio precisamente de comunicar las sinergias que requerimos para que todos conozcan lo que hacemos en el Instituto Nacional Electoral. A manera de contextualizar el evento, es el motivo de mi participación, para que ustedes conozcan, al menos por la referencia que haré, de los 9 ejercicios de participación infantil y juvenil que hace algunos ayeres iniciamos. Estos ejercicios se realizaron en concordancia y con el pleno respeto al marco constitucional, así como a los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano, además de las leyes relacionadas con la materia de participación política y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se sustenta en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Dentro de dichos instrumentos está la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el derecho de la niñez que esté en condiciones de formarse un juicio propio a expresar su opinión sobre los asuntos que le afectan. Igualmente, se funda en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Finalmente, se enmarca en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral, donde el INE impulsa como una política pública que busca la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía, al igual que la construcción de valores y prácticas democráticas. La Consulta Infantil y Juvenil 2021 es resultado de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento institucional que se ha desarrollado desde finales de los años 90 del siglo anterior, y en particular me refiero a 1997, y que han tenido un proceso de enriquecimiento constante, generando una participación cada vez mayor por parte de niñas, niños y adolescentes en México. Las consultas organizadas por el IFE, ahora INE, han hecho visible para la sociedad en su conjunto lo mucho que las niñas, niños y adolescentes tienen que decir sobre el espacio público y los temas que les resultan cercanos. Por ello, se han convertido en una importante fuente de información de primera mano respecto a las condiciones de vida de este grupo de mexicanas y mexicanos. Es importante señalar que en el diseño y la organización de estos ejercicios de participación se ha procurado incluir la perspectiva de instituciones, organizaciones académicas y personas expertas en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuidando con ello que los mecanismos puestos en marcha y los demás sobre los que se consulta respondan a sus necesidades e intereses específicos. En unos momentos más
Serán testigos ustedes a través de un video que hemos preparado para recordar los ejercicios de participación que desde el otrora IFE, ahora INE, hemos realizado para sumarnos a favorecer las condiciones del debido ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes mexicanas y mexicanos, en particular también las y los de nuestra entidad. Permítanme compartirles en cifras generales que las primeras 7 generaciones atendidas en aquel 1987 fueron las que niños que nacieron entre 1985 a 1991. Si me hacen favor de pasar los que en aquellos ayeres tuvieron esas edades, por favor, ya que se encontraban entre los rangos de edad de 6 a 12 años en 1997. Han pasado 25 años desde aquellos ayeres y atendimos hasta ahora a 33 generaciones de niñas, niños y adolescentes, desde la de 1985 hasta la de 2018, el pasado 2021. Niñas, niños, pasen al frente también los de 2021, por favor, y un aplauso para todos ellos. Es notorio el contraste que tenemos cuando en 1985 tenía entre los 6 y 12 años mis compañeras y compañeros que ahora, con mucho orgullo debo decirles, son distinguidísimos y distinguidísimas funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional Electoral, así como quienes nos acompañan, niñas, niños que recién en noviembre pasado participaron de la consulta infantil y juvenil 2021. A nivel nacional en su conjunto, en 9 ocasiones, acudieron al llamado 34.522.478 niñas, niños y adolescentes. Y en Colima, en esas 9 ocasiones, un total de 231.105 niñas, niños y adolescentes que brindaron, en su opinión, de aquello que les parecía importante para enriquecer o mejorar sus condiciones de vida y espacio donde ellas y ellos se desarrollan y forman para vivir en democracia. Para que esta información se convierta en una herramienta auxiliar en la toma de decisiones de las autoridades, organismos, instituciones y demás actores del país, han jugado un rol importantísimo y estamos seguros que hoy seguirán siendo actores fundamentales en la formación de ciudadanos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos ahora a ver el video que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias, compañeros, niñas, niños. Gracias por su participación. Y esperemos que se nos brinde la oportunidad del creador de ver de la misma edad que vimos a los del 85, veamos a los que participaron ahorita en 2021. Por favor, el video. Es mucho pedir. La opinión y la participación de las niñas, niños y adolescentes en la vida democrática de México es muy importante. Hace 21 años, el entonces Instituto Federal Electoral propuso una iniciativa en la cual la población infantil de nuestro país ha encontrado un medio de expresión sobre los problemas que la atañen y proponer de forma participativa soluciones a los mismos. Este ejercicio fue la consulta infantil y juvenil. Veamos un poco sobre cada edición de este ejercicio tan especial que realiza el Instituto Nacional Electoral. Si ahora eres un adulto, quizás hayas participado en las primeras elecciones infantiles de 1997 y recuerdas haber votado por los derechos de niñas y niños. En aquella ocasión, los derechos más votados fueron que nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos, vivir en un lugar tranquilo con personas que me quieran y me cuiden, y tener una escuela mejor para aprender y superarse. Te gustará saber que gracias a tu participación en este ejercicio, los problemas de las niñas, niños y adolescentes recibieron una mayor atención por parte de las autoridades de nuestro país. Por otra parte, México recibió reconocimientos a nivel internacional como promotor de los derechos de la infancia y la educación cívica.
Debido a la entusiasta participación en aquel primer ejercicio, en el año 2000 se realizó la segunda consulta infantil y juvenil. Casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes expresaron su opinión sobre los valores y prácticas de la democracia vinculados con su vida cotidiana. Diversas instituciones y organizaciones públicas y sociales mostraron interés en analizar los resultados y se organizaron eventos para discutirlos. Uno de los hallazgos más relevantes fue que la brecha en el trato desigual que reciben las niñas y niños por su género se amplía conforme crecen en edad. Con el fin de fortalecer la participación cívica de la niñez y adolescencia como una parte de nuestra sociedad que merece ser escuchada, para la consulta infantil y juvenil 2003 se seleccionaron temas que constituyen problemas sociales graves y que vulneran la dignidad y derechos de las personas, tales como la pobreza, la inseguridad y la ecología, la violencia, el derecho a la información y la discriminación. Los resultados de la consulta enviaron un fuerte mensaje a las autoridades e instituciones a combatir la discriminación en las escuelas entre compañeras y compañeros de clase y fortalecer la educación en adultos para que conozcan y protejan los derechos de niñas y niños. La consulta de 2003 puso la atención sobre la convivencia democrática en el espacio escolar. Es por ello que el IFE consideró que la consulta infantil y juvenil 2006 debían llevarse las casillas directamente a los centros escolares. Así, casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes de 12.000 escuelas de primarias, secundarias y bachillerato expresaron la necesidad de que maestras y maestros dieran un trato más democrático y respetuoso a los estudiantes, y se propuso que la participación y el trabajo en equipo fuesen elementos necesarios para mejorar la convivencia en sus escuelas. Nuevamente, en 2009, la preocupación del instituto fue el ambiente escolar y la convivencia democrática, por lo que las casillas de la consulta se instalaron en 12.000 escuelas de educación básica y media superior de nuestro país. En este ejercicio participaron más de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes, quienes propusieron hacer y respetar las reglas para mejorar la convivencia democrática en sus escuelas y realizar actividades para aprender a respetarse. También plantearon la participación conjunta entre estudiantes y profesores para mejorar la seguridad de la escuela. El instituto consideró prioritario llegar a todos y todas las niñas, niños y adolescentes del país a fin de promover su participación y escuchar su opinión. Es por ello que en 2012 la consulta volvió a los espacios públicos, parques, plazas comerciales y espacios de convivencia infantil y juvenil en general. Este ejercicio tuvo como innovación la instalación de casillas itinerantes para facilitar la participación de población en zonas marginales, lo que permitió que 2,5 millones de participantes se expresaran sobre la confianza. Esta edición reveló que a niñas y niños les importa mucho su familia y el lugar donde viven, mientras que las y los adolescentes buscan tener un buen trabajo en la vida adulta. En 2015, el INE, en acuerdo con sus aliados en este ejercicio, incluyó como elementos que conforman la construcción de ciudadanía a los siguientes temas: seguridad, confianza, participación y oportunidades para la vida democrática. Por primera vez, y con objeto de potenciar la inclusión, se emitieron boletas en lenguas indígenas, así como su adaptación en el sistema Braille. Además, al igual que en 2012, los menores de 6 años y quienes no sabían leer o escribir podrían participar. En este ejercicio participaron un total de 2,9 millones de niñas, niños y adolescentes. Fue relevante conocer que la confianza en las instituciones y personas decrece conforme se avanza en edad. Además, para mejorar la convivencia escolar, las niñas y niños señalaron el trato respetuoso. Las y los jóvenes mencionaron seguridad y libertad de su expresión. A lo largo de 2 décadas, millones de niños, niños y adolescentes han podido expresar su opinión en temas que les interesan y han podido involucrarse en una experiencia que promueve el ejercicio de sus derechos. Por su innovación y éxito, la consulta le ha valido a nuestro país reconocimiento de organismos internacionales como la ONU. Un factor de éxito de la consulta infantil y juvenil es la participación de miles de voluntarias y voluntarios, quienes han recibido la expresión de esta información, respaldándola y dando cuenta de los resultados de cada casilla instalada. Sin ellas y ellos, la consulta no habría llegado a su octava edición 2018. Este año, niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años tendrán la oportunidad de expresarse sobre las condiciones de igualdad y los derechos de la niñez en la convivencia cotidiana.
En la consulta infantil y juvenil 2021 participaron 6.976.839 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años. Se trata de una consulta con mayor impacto cuantitativo en la que hubo participación tanto presencial como a través de Internet. Niñas, niños y jóvenes de todo el país y desde el extranjero opinaron sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. En esta novena edición de la consulta, la mayor participación fue de edades entre 10 y 13 años con el 37%. Le sigue de 6 a 9 años con el 29.1%, de 14 a 17 años con el 25.2% y de 3 a 5 años con el 8.5%. El objetivo de la consulta fue generar un espacio de participación y reflexión para el ejercicio de su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Conoce más información en i.mx. Para finalizar, déjenme señalar que nada de esto hubiéramos podido lograr si no es con la aportación de los organismos, de las instituciones, de colectivos que nos ayudaron en todo momento para realizar estos trabajos y poder atender a las niñas, niños y adolescentes. Y vaya desde aquí nuestro reconocimiento y un agradecimiento, pues, y saludo a las maestras y maestros de los planteles escolares que siempre han generado una sinergia muy importante para el Instituto Nacional Electoral y sobre todo en favor de las niñas y niños y adolescentes que atienden a diario. Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos todos. Escucharemos ahora unas palabras del consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo General del INE, maestro José Martín Fernando Faz Mora. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Particularmente con quienes están representando algunos de los grupos etarios que participaron en la consulta infantil 2021. Les saludo con gusto a todas las personas que se encuentran en este evento y a quienes nos siguen por medio de las redes sociales, a quienes nos acompañan en el Presidium también. Los resultados de esta consulta infantil deberán convertirse, sin duda, en un parteaguas en la visión y atención de los derechos de la niñez y las juventudes. Por ello celebro que en esta presentación pues, nos acompañen dentro del Presidium autoridades estatales, tanto del Ejecutivo en este caso, como también de Educación. Creo que es bien importante, no solamente porque han sido también aliados estratégicos en la elaboración y en la realización de la consulta, sino también porque los resultados que arroje la consulta, sin duda, se constituirán en un elemento sustancial para el desarrollo no solamente de las actividades educativas, en un primer momento, sino también incluso de políticas públicas más amplias, que ya veremos con algunos de los resultados de la consulta que nuestras infancias, nuestras adolescencias y juventudes están preocupadas por muchos otros temas, no solamente los que son de carácter educativo, sino por muchos otros temas de carácter sociales importantes. Saludo desde luego a la licenciada Dulce Azucena Huerta, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, que viene en representación del Poder Ejecutivo de la entidad de Colima. Gracias por estar presente. Al magistrado Sergio Marcelino, también en representación del Poder Judicial del Estado de Colima. Muchas gracias por estar aquí también presentes. Al profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación en el Estado de Colima, gracias. A la doctora Marilena Romero Ortiz, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en representación de la Universidad
de Colima, a la maestra Maxi Loren Ventura Ramírez, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Colima, una institución también aliada, fundamental en la realización de la consulta y seguramente en la operatividad de los mismos, y así como también a la licenciada Alma Verónica Méndez, titular del órgano interno de la Comisión de Derechos Humanos, también sin duda una alianza importantísima porque la consulta trata sobre eso, sobre los derechos de los niños. Desde luego mi colega, la consejera Dania Rabel, que nos acompaña de manera virtual, le envío un cordial saludo, así como al ingeniero Héctor Alejandro Ramírez Sánchez, encargado de despacho de vocalía de la capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE, quien más adelante nos va a presentar todavía con una mayor amplitud algunos de los resultados de la consulta, así como a la maestra Isbeth Cruz Trujillo, vocal de capacitación de la Junta Distrital 1, y, como ya lo decía desde el principio, a quienes están representando los grupos etarios que participan en la consulta infantil y juvenil, y por supuesto el doctor Luis Zamora, delegado del INE en esta entidad, que es nuestro anfitrión. Gracias también por todo este esfuerzo de organización. Inicio resaltando la importancia cada vez más notoria de dirigir acciones e implementar medidas y programas dirigidos a garantizar los derechos de las infancias y juventudes en general, pero particularmente cuando hablamos de construcción de ciudadanía, de fortalecimiento de la cultura cívica, es cada vez más evidente que para la construcción de valores democráticos hay que intervenir desde las edades más tempranas. En eso, y partiendo del reconocimiento de que se trata de una meta integral a la que debe abocarse el Estado en su totalidad, hay que reconocer que en muchas ocasiones hemos llegado tarde. Es también importante señalar que las infancias, adolescencias y juventudes deben ser reconocidas como agentes activas, es decir, que tienen no solo el derecho de hablar y participar, sino que su involucramiento es fundamental en cualquier proyecto que les involucre desde su diseño hasta su ejecución, como es particularmente el caso de la consulta infantil y juvenil, como ya lo veremos. Debe quedar claro, y algunos resultados de la consulta así lo señalan, que no basta la promoción o difusión de valores democráticos entre las infancias y las juventudes. Debemos hacernos cargos de que para que estos valores tengan asidero, debe existir un piso mínimo de bienestar personal y social para que exista primero la confianza interpersonal y después la confianza social y hacia las instituciones. Pero cuando advertimos preocupaciones fundamentales en la seguridad y la integridad personal de nuestras niñas, niños y adolescentes, como nos lo señala la consulta, tenemos opciones muy limitadas para incidir en aspectos más complejos. ¿Cómo queremos desarrollar una ciudadanía plena? Hoy hemos visto cómo quienes ya participaron en algunas ediciones de la consulta, y ahora ya integrados como una ciudadanía plena, porque ciudadanos pues todos somos desde que nacemos. A los 18 años podemos votar, pero ciudadanos pues todos somos. Pero si queremos una ciudadanía activa, ¿cómo podemos ir desarrollando esos valores desde las infancias si las infancias se encuentran en condiciones de inseguridad, en condiciones de pobreza y particularmente en temas que tienen que ver con la integridad personal y que son algunas de las principales preocupaciones que la consulta arroja? Creo que eso nos debe cuestionar seriamente. Y en efecto, los resultados que hoy presentamos son la voz de las niñas, niños y adolescentes de Colima. Dan cuenta de preocupaciones fundamentales en su seguridad personal, cuestión que debe motivarnos a intervenir de forma inmediata en la generación de una agenda que garantice sus derechos y les reconozca como agentes activos en la arena pública. Esa fue precisamente la premisa durante la definición e implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Se trató de un esquema de coparticipación y de co-construcción en su diseño en el que participaron las niñas, niños y adolescentes del país, demostrando ser agentes indispensables en cualquier proyecto que les involucre. Asimismo, por primera ocasión, el INE conformó un comité técnico de acompañamiento
el cual se consolidó como el espacio interinstitucional y multidisciplinar más especializado en el tema de niñez, adolescencia y juventudes que hoy existe en el país, y que estuvo compuesto tanto por organizaciones del Estado, de la cooperación internacional, de la academia y de la sociedad civil, quienes contribuyeron con sus conocimientos y experiencias especializadas para el desarrollo de esta consulta. Desde el inicio, el trabajo colegiado de ese comité centró la atención en la necesidad de que la consulta infantil y juvenil abandonara el enfoque adultocéntrico con el que se habían diseñado previos ejercicios. Se trató del reconocimiento de que si bien la consulta infantil y juvenil ha sido un bien público valiosísimo e incluso sin paralelo en otras latitudes, también había carecido de una incorporación más activa de las infancias y juventudes a las que va dirigida en el proceso de definición de la misma. En efecto, esta consulta, antes de realizarse y de que participaran esos casi 7 millones de niños, niñas y adolescentes, se realizó un sondeo previo en el que participaron de manera representativa aproximadamente 8,000 niños, niñas y adolescentes que diseñaron las temáticas, ¿sí? Es decir, fueron ellas quienes diseñaron cuáles serían las temáticas de la consulta infantil y juvenil, cosa que no había ocurrido en las ediciones anteriores, que si bien han sido muy valiosas porque nos han generado mucha información sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, a final de cuentas éramos los adultos los que proponíamos los temas, éramos los adultos los que hacíamos las preguntas, y es más, hasta éramos los adultos los que decidían quiénes entraban y no entraban a la consulta, porque, por ejemplo, el grupo de edad de los 3 a los 5 años no había entrado nunca a la consulta hasta esta ocasión. ¿Por qué? Pues porque desde esa perspectiva adultocéntrica decíamos, pues ¿qué tienen que decir, verdad, los niños de 3 a 5 años? No, pues tienen mucho que decir, ¿sí? Abandonar ese adultocentrismo, que es algo que nos cuesta mucho trabajo a los adultos, es algo fundamental. Es algo fundamental y por primera ocasión la consulta infantil y juvenil abandonó ese esquema que ya había sido en anteriores ocasiones, particularmente el área de infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, que ha colaborado con nosotros en las anteriores ediciones, se había dado cuenta de ese tema, de que si bien la consulta infantil y juvenil era un bien valioso, todavía tenía un enfoque adultocéntrico que debíamos modificar. Y creo que lo logramos hacer en esta ocasión, en la consulta 2021. Con esa premisa medular fueron, como les digo, las mismas niñas, niños y adolescentes quienes definieron las temáticas y contenidos de esta edición. Viejas discusiones en torno a la forma de participación de las infancias de 3 a 5 años, que se daban incluso en el pleno del Consejo del INE, se resolvieron y participaron sin problemas. La consulta sobre la identificación sexogenérica y el papel que habían de ocupar dentro de la consulta diversos grupos minoritarios fueron resueltas por este Comité Técnico de Acompañamiento de la forma más progresista, y cuyo resultado fue la construcción de un mecanismo de consulta con un enfoque de inclusión y pleno respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la visibilización de grupos tradicionalmente excluidos como lo han sido las infancias en situación de calle o que viven en albergues, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas o migrantes. Ese es otro elemento fundamental que tiene esta edición de la consulta infantil y juvenil 2021. Que se lograron visibilizar esos grupos que en las anteriores consultas, dado que no solamente por esa visión adultocéntrica, sino por la forma metodológica en que se desarrollaban, esos grupos quedaban invisibilizados y se hablaba de la infancia o de la adolescencia como si no existiesen infancias y adolescencias bien diversas y en situaciones bien distintas. Y en esta ocasión se buscó particularmente visibilizar a infancias y adolescencias en determinadas situaciones, y particularmente con este tema de situación de calle, quienes viven en albergues, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas o migrantes, de tal forma que la consulta infantil y juvenil 2021 nos permite tener una visión mucho más amplia, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino particularmente desde el punto de vista cualitativo.
Entrando a los resultados de esta consulta, que versó sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos, temáticas elegidas por las propias niños, niñas y adolescentes, y concentrándonos en la participación en el estado de Colima, destaca en primer lugar, como ya lo señaló el doctor Luis Zamora, que participaron 24.450 niñas, niños y adolescentes, lo cual corresponde al 13.60% de la población de 3 a 17 años en la entidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, que es de 179.788. Participó entonces el 13.60%. Esta quiere decir que la participación estuvo algo abajo del promedio de participación nacional de estas edades, la cual correspondió al 21.48% de la población total. Es decir, en esta encuesta participó la quinta parte de la población del país en edades de 3 a 17 años. Esa cifra simple y sencillamente es increíble, ¿no? Por los datos que arrojan, no es tanto por el número, ¿verdad?, sino por la cantidad de información valiosa y cualitativa que nos da. En el caso de Nayarit, de Colima, yo sé que Colima, perdón. Se trató del 13.60% de participación. De ese total de un poco más de 24,000 participantes, 43.77 se identificaron como niñas o mujeres adolescentes, 43.19 niños u hombres adolescentes, 1.15 no se identificó con ninguno de los dos géneros y un 11.89 no especificó respuesta. Es importante resaltar cómo casi el 13% de quienes participaron en esta consulta optaron por no señalar si son varones o mujeres, ya sea porque no consideraron necesario especificar su respuesta o bien porque claramente no se identifican con una visión binaria de género. También destaca cómo, a pesar de haber impulsado la participación a través de Internet y con todo y una apuesta institucional dirigida a ampliar la participación electrónica como un mecanismo democratizador, en promedio, el 63.61% participaron presencialmente en las casillas, frente a un 36.39% que lo hicieron a través del portal de Internet dispuesto para ello. Si bien hay que destacar que incluso la participación presencial se dio mayoritariamente a través de dispositivos electrónicos, toda vez que las casillas que instalamos no eran con papeles, sino con dispositivos electrónicos, sí es de destacar que las niñas, niños y adolescentes optaron en mayor medida por el encuentro cara a cara para emitir su opinión en esta consulta, y en eso, como ya lo dijo nuestro delegado Luis Zamora, los maestros, las maestras jugaron un papel fundamental en las escuelas, que por fortuna para noviembre del año pasado ya habían regresado a clases una vez no superado, porque todavía no está superado este tema del asunto sanitario, pero ya había nuevamente presencia en las escuelas. Asimismo, por situaciones específicas, el 7.05 de quienes participaron declaró vivir en algún albergue o institución que atiende población infantil y juvenil. El 0.14 indicó que vive en situación de calle. 6.16% declararon no asistir a la escuela, lo cual equivale a 1.506 niñas, niños o adolescentes. Sin embargo, el 16.28% de los participantes optaron por no responder esta pregunta, por lo que tenemos ahí un vacío notable y una población muy importante que requiere garantizársele su derecho a la educación. De la mano de este dato, en Colima, 2.708 de su población en edad infantil y juvenil declararon que trabajan, de los cuales el 29.69% reportó no recibir un pago por su trabajo y 117 señalaron que son obligados a trabajar. 3.91 declaró ser parte de algún grupo indígena, 2.02% afrodescendiente, 24.81% ser migrantes y 4.36% señaló tener alguna discapacidad. Se trata solo de un vistazo general a la conformación sexogenérica por edades y en contextos particulares, que son las dimensiones a partir de las cuales nos permiten estos resultados analizar las opiniones, convirtiéndose en una fuente primordial para el diseño e implementación de políticas públicas. Ahora bien, en relación con las temáticas de la consulta, resalta en primer lugar que 18.9% de las niñas, niños y adolescentes colimenses señalan
que el principal problema por el que están preocupados es la discriminación. Y esto es consistente a nivel nacional. De hecho, a nivel nacional, este fue el principal problema por el cual están preocupados, viendo a nivel nacional. De tal manera que refleja claramente, en el caso de Colima, que su primera preocupación es la discriminación. Esto es sumamente preocupante por lo que significa en materia del cuidado y los derechos de las infancias, cosa que nos debiera mover a atender inmediatamente esta demanda de la niñez y adolescencia de Colima. A esto me refería al inicio sobre cómo dimensionar lo que viven las infancias y adolescencias y nuestras expectativas de generar valores democráticos y cultura cívica, cuando un importante porcentaje de quienes expresaron su opinión señalan que su principal preocupación es la discriminación, ya sea la que ellas y ellos viven o bien la que perciben a su alrededor. ¿Qué espacio para el desarrollo de una ciudadanía plena puede existir cuando una cifra cercana a la quinta parte de los infantes y adolescentes señalan como una de sus principales causas de preocupación la discriminación? Y es por varias razones, por el grupo al que pertenecen, por la edad, por la forma en que se visten, por el aspecto físico, ¿sí? Muchas formas de discriminación que desde luego varían de grupos etarios a otros grupos etarios, pero sin duda la discriminación es un problema serio. ¿Cómo queremos desarrollar ciudadanía plena cuando nuestras infancias ven como una de las principales preocupaciones esta discriminación que les afecta, ¿sí? Sea porque la viven o sea porque ven que existe a su alrededor? Debemos generar condiciones de redes de mayor cuidado en torno a nuestras infancias y adolescencias que permitan desarrollarles habilidades y conductas cívicas acordes con los valores de la democracia. Asimismo, en relación con su cuidado y bienestar, el grupo etario de 3 a 5 años destaca que si bien la mayoría, el 53.21, no ha enfrentado o observado maltrato infantil, el 21.37 señala haberlo presenciado en forma de golpes, el 11.65 en castigos y el 9.29 en forma de gritos. Por su parte, el grupo de 10 a 13 años, el 1.15 señala siempre recibir golpes de las personas adultas que les cuidan, el 11.49 haberlos recibido algunas veces, mientras que el 87.36 indica nunca haberlos recibido. Por último, el grupo etario de 14 a 17 señala en el 73.74% de los casos que siempre se respeta su cuerpo y su intimidad por parte de las personas adultas, el 9.52 que algunas veces y el 16.74 que nunca. Otro dato tremendo. Son datos preocupantes de lo que viven las personas adolescentes en la entidad. Finalmente, para empezar a concluir, en relación con el cuidado del planeta, el 51.25 de quienes participaron les preocupa el calentamiento global y el cambio climático. Por su parte, en relación con los derechos humanos, el 31.66% manifestó que les gustaría tener más información sobre el embarazo en la adolescencia. Como ven, se tratan de unos resultados muy ricos y complejos, de los cuales solo se encuentran algunos en el informe que hoy se presenta en esta entidad. Un poco después de mí, el ingeniero Héctor Alejandro Ramírez, encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, nos va a dar a conocer todavía algunos resultados más precisos, pero en general la información de la consulta es enorme. Y una de las ventajas que ustedes pueden, tanto maestros como en este caso autoridades estatales, Comisión de Derechos Humanos, CIPINA, universidades, desde la perspectiva académica, es que van a poder acceder a las bases de datos. Y con esas bases de datos ustedes van a poder realizar cruces como quieran, ¿no? Es decir, por edades, por identidad sexual, por si son grupos de la calle, si están en albergues, si son afrodescendientes o de grupos indígenas, o si son migrantes. Lo pueden hacer por regiones, lo pueden hacer por municipios, por nivel escolar, ¿sí? Es decir, la información es enorme, es tremenda, ¿sí? Y es abierta y accesible. De hecho, me contaba Luis,
Zamora que en la anterior consulta se hizo todo un ejercicio para presentarles los datos como los, pues ahora sí que como les fueran útil. La consulta infantil y juvenil es una información que debe de ser útil para la atención y garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias. ¿Sí? Eso es fundamentalmente lo que requerimos. Y van a poder atender de tal forma poblaciones específicas y grupos etarios específicos con la información de la consulta infantil y juvenil. No solamente porque además es donde más han participado, sino por todas estas elementos que les digo que contiene de visibilización de grupos específicos, y además de que fue diseñada por ellos y ellas mismas, desde esta perspectiva saliéndonos del adultocentrismo. Concluyo afirmando que los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 constituyen una invaluable fuente de información para implementar políticas públicas orientadas al respeto, protección y garantía de los derechos de las infancias y las adolescencias. Les convido a conocerla, profundizar en ella, para colocar en el centro del debate público la importancia y necesidad de construir una agenda por los derechos de las infancias y adolescencias, reconociendo que estas son interlocutores válidos de sus problemas y preocupaciones, como lo ha dejado de manifiesto esta consulta. En conclusión, los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 resaltan la urgente importancia de incorporar el interés superior de la niñez en la política de Estado. Es una tarea que nos concierne a todas y todos y es un paso indispensable en la construcción de una ciudadanía plena. Es imposible transitar a una sociedad con mayores estándares de bienestar y a una cultura cívica que estreche los lazos solidarios entre las personas si no ponemos en el centro de la agenda pública a las niñas, niños y adolescentes, que son las generaciones que en el mediano y el largo plazo deben consolidar nuestra incipiente democracia. Exhorto a las autoridades locales de todos los niveles, a los partidos políticos, la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a asumir como propia la voz y demandas de las infancias y adolescencias que la consulta infantil y juvenil en su edición 2021 han recogido, y les invito a transformarla en compromisos concretos y específicos de políticas públicas en todos los ámbitos de sus diversas atribuciones y causas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la licenciada María Elena Adriana Ruiz Bisfocri, consejera electoral, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y de consejeras y consejeros electorales del Consejo Local y distritales del Instituto Nacional Electoral del pasado proceso electoral. Para realizar la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, cedemos el uso de la voz al ingeniero Héctor Alejandro Ramírez Sánchez, encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en Colima. Muchas gracias. Buen día y un saludo afectuoso a quienes nos acompañan en este salón de manera presencial, así como a quienes nos siguen por la vía virtual y por las redes sociales institucionales. Después de haber escuchado con atención a quienes me antecedieron, en donde se dio una explicación precisa de los antecedentes de la consulta infantil y juvenil 2021, así como se proporcionó información que da cuenta de la magnitud de este ejercicio, me permito hacer de su conocimiento algunos datos generados de la entidad, que son solo una pequeña muestra, pero no por eso menos importante, de las inquietudes expresadas por las niñas, niños y adolescentes. En fechas próximas nos daremos a la tarea de socializarlas con todas y todos ustedes y con aquellas instancias que les podrían ser de gran utilidad. Sin más, permítanme hacerles una breve presentación de los resultados de los tres grandes temas de la consulta:
cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Con la primera presentación, por favor. El primero de los temas identificados por niñas, niños y adolescentes es el cuidado del planeta por tratarse de un tema que ha afectado a toda la población en los últimos 2 años. Las preguntas que en este caso se consideraron de interés particular se refieren a la manera en que experimentaron la pandemia por COVID-19, pues se estimó importante dar a las y los participantes un espacio de expresión sobre esta situación. Si vemos esta primera gráfica, que corresponde a las respuestas a la pregunta ¿cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus? Los niños y niñas de 3 a 5 años de edad principalmente respondieron que se han sentido felices. Pero también externaron algunas otras emociones, como fue la tristeza, la soledad, el enojo, el aburrimiento o cansancio. Llama la atención que si sumamos algunas emociones como miedo, enojo, tristeza o soledad, la suma de estos da 42.05%, que representan un porcentaje importante del total, es decir, emociones distintas a la felicidad, que nos da una idea de cómo se sentía las niñas y niños de la primera infancia. A diferencia del resultado arrojado a esta misma pregunta y al mismo grupo etario, a nivel nacional la suma de estas emociones llegó al 52.38%, un porcentaje todavía mayor a lo obtenido aquí en la entidad. En la segunda gráfica, las dos siguientes gráficas que vamos a ver son respuestas a similares preguntas, pero realizadas a las y los participantes de los dos grupos etarios de mayor edad a los cuales se les hizo la consulta. Es decir, aquellas niñas y niños y jóvenes de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Es de resaltar la similitud en los porcentajes de la respuesta siempre, ambos grupos arriba del 40%, a la pregunta ¿cuántas veces te has sentido protegida o protegido? Pero también para hacer notar que la proporción de quienes respondieron que nunca se sentían protegidas o protegidos creció conforme se tiene mayor edad. Si vemos esta primera gráfica del grupo de 10 a 13 años de edad, vemos que siempre se sintieron protegidas o protegidos, aproximadamente el 44% de los que contestaron la encuesta. En cambio, en el lado opuesto, quienes nunca se sintieron protegidas o protegidos representaron un poco más del 17%. Si pasamos a la siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica podemos ver las respuestas que proporcionaron las y los adolescentes de 14 a 17 años, en la que se puede observar que también siempre se sintieron protegidos por arriba del 40%. Pero también llama la atención que los que nunca se sintieron protegidos, la proporción creció con relación al grupo etario que les acabo de mencionar anteriormente, de 10 a 13 años, creció al 23.10%. Por lo anterior, podemos decir que en Colima la mayoría de las y los participantes de la consulta infantil y juvenil sintió protección durante la pandemia. Si se agregan los porcentajes de las respuestas, algunas veces, muchas veces, casi siempre, en contraste con los que nunca dicen haberla experimentado. Pasaremos al segundo gran tema de esta consulta, que es el cuidado y bienestar. Y en la gráfica que tienen allá a la vista, este tema se relaciona no únicamente con el cuidado que reciben o el bienestar al que tienen acceso en mayor o menor medida, sino también con el que reciben otras y otros en términos de equidad de oportunidades. En el sondeo, las y los participantes dejaron claro que les importa el cuidado a las personas más vulnerables, y lo podemos ver en la siguiente gráfica. En esta gráfica, las preguntas que se le hicieron al grupo de 3 a 5 años de edad y que respondieron a la pregunta ¿has escuchado o visto que a las niñas y los niños los traten mal? ¿Cómo? Podemos ver
Afortunadamente, el 53.21% no ha enfrentado u observado maltrato infantil. Sin embargo, debe notarse que el 21.37% señala haber visto o escuchado que les pegan. Poco más del 9% de los participantes ha visto o escuchado que les gritan y 11.6% ha escuchado o visto que los castigan. Si sumamos estas tres últimas respuestas, tenemos que representan 42.31% de la respuesta, lo cual es una cifra notable. En la siguiente gráfica podemos ver las respuestas que el grupo etario de 10 a 13 años de edad dieron a la pregunta ¿qué tanto se golpean o gritan entre sí las personas adultas que les cuidan? Y en la gráfica podemos observar que se reporta con una frecuencia relativamente baja que algunas veces, poco más del 8%, presencian gritos o golpes entre personas adultas. Y el porcentaje de quienes lo experimentan siempre es el 2.32%. A nivel nacional, para hacer una referencia con los datos nacionales, la respuesta nunca tuvo un porcentaje del 57.06%, muy por debajo de los casi 90 puntos porcentuales que arrojó la encuesta en la entidad. Y esa es una buena noticia. Sobre esta misma pregunta, dirigida a la adolescencia de 14 a 17 años de la entidad, hay un porcentaje notorio e importante que dice haber presenciado siempre trato violento entre las personas adultas y en su entorno. Estamos hablando de un 22.15%. Es una cifra que es de llamar la atención, considerando el 2.32% del grupo etario de 10 a 13 años de edad que vimos hace un momento. Pasamos a la siguiente gráfica. La gráfica que estamos viendo del grupo etario de 14 a 17 años, que respondieron a la pregunta ¿con qué frecuencia respetan tu cuerpo y tu intimidad? En primer lugar, resalta que poco más del 73% señala que siempre se respeta su cuerpo y su intimidad, mientras que 9.52% manifiesta que algunas veces. Sin embargo, es de señalar que el 16.74% percibe que no se le respeta nunca. Datos que son dignos de atención. Con esto paso al tercer tema importante de esta consulta, que son los derechos humanos. Las diversas preguntas mantienen una línea común. A todas y todos se les solicita información sobre las condiciones en que ejercen sus derechos. Nuevamente, en el marco de la pandemia por COVID-19. Les presentaré dos gráficas en las que se muestran las respuestas de las y los participantes de 10 a 13 años respecto a la forma en que experimentaron la situación de emergencia de salud con respecto a la interacción con otras personas, así como la modificación de las actividades escolares que implicó. El espacio en que estudiaron niñas, niños y adolescentes en las condiciones de la pandemia tienen importancia por sus posibles efectos sobre el aprovechamiento escolar. En ese sentido, 65.11% de quienes opinaron en la consulta respecto a la pregunta ¿cómo te has sentido con el lugar donde estudias o tomas tus clases?, reportan haberse sentido bien. En segundo lugar, casi el 22% manifiestan haberse sentido más o menos, y quienes señalan haberse sentido mal representan casi el 13%. Por último, les comparto la siguiente gráfica. Otro elemento vital en la vida escolar de niñas, niños y adolescentes es la relación con sus pares. Y se encontró muy afectada esta relación por la situación de confinamiento derivada de la pandemia. De ahí que resulte notable que 49.36% de quienes expresaron en la consulta respecto a la pregunta ¿cómo te has sentido con la relación con tus compañeras y compañeros?, señalan haberse sentido bien al respecto, aunque quienes respondieron sentirse mal representan un 18.21%. En la gráfica se pueden apreciar claramente las proporciones que les acabo de mencionar. Para terminar con mi participación, les comento que además de respetar el derecho a participar que tienen niñas, niños y adolescentes, la Consulta Infantil y Juvenil 2021 proporciona información valiosa que debe ser atendida por las y los tomadores de decisiones, en los hogares, en las instituciones dedicadas a las infancias, en los municipios,
en las entidades federativas y a nivel nacional, quienes hacen las leyes, quienes deciden sobre el presupuesto y quienes inciden en la vida cotidiana de las infancias, deben escuchar lo que ellas y ellos comparten. El propósito último de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 es que las necesidades expresadas por niñas, niños y adolescentes se atiendan institucionalmente mediante la implementación de políticas públicas que sean una respuesta a las expresiones recolectadas en este ejercicio de participación. Muchas gracias. Escucharemos ahora las voces de la infancia, representada por la niña Freya Alejandra Jaime Alonso, quien participó en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y nos acompaña en representación del grupo de edad de 10 a 13 años. ¿Probando? Hola, buenos días. Mi nombre es Freya Alejandra Jaime Alonso. Tengo 11 años y esta es la segunda vez que participo en la Consulta Infantil y Juvenil. Ahora no hice la casilla que estuvo en el libro. Me gustó que preguntaran sobre temas que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, el medio ambiente. Nosotros como niños y niñas también podemos hacer algo para mejorarlo. Por ejemplo, a mí me gusta cuidar las plantas y los animales, pero les pido a las personas adultas que nos ayuden a cuidar el planeta. Porque es donde vamos a vivir las futuras generaciones. A todas las autoridades les digo, gracias por escuchar nuestra voz, gracias por entenderlas ahora. Gracias por atender las peticiones que hicimos en las consultas, porque aunque seamos pequeños también tenemos derechos y se pueden respetar. Gracias. Ahora escucharemos el mensaje de las juventudes. Daremos uso de la palabra para que nos dirija un mensaje a la jovencita Carla Abril Ceballos Ochoa, quien participó en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y nos acompaña en representación del grupo de edad de 14 a 17 años. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carla Abril Ceballos Ochoa. Tengo 17 años y actualmente estudio el cuarto semestre de bachillerato. Es un gusto para mí ser parte de este evento. Les agradezco el espacio. El año pasado, una vez más, tuve la oportunidad de participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Y como ya tengo 17, esta será mi última participación desde el 2012. Para cerrar con broche de oro, el año pasado tuve el gusto de ser voluntaria apoyando algunas casillas itinerantes de las casas hogares,
donde pude darme una idea más clara de la difícil situación en la que muchos niños de nuestro estado se encuentran. Siempre es agradable el saber que a la sociedad, a través del INE, le interesa saber cómo piensan los niños y jóvenes de nuestro país, de nuestro entorno, nuestro origen, cómo vivimos, lo que sentimos y pensamos. En general, entre mis compañeros de la escuela y amigos, siempre me tocó verlos muy entusiasmados y serios al responder sus encuestas, tratando de ser lo más sinceros posibles, seguros de que estaban aportando su opinión para algo bueno y positivo. Yo todavía me acuerdo, en el 2012, cuando aún no contábamos con la consulta en aplicación para celular, lo feliz que iba a votar por primera vez. Me sentía muy importante cuando la encargada de la casilla me entregaba mi boleta. Y yo no quería que mi mamá me ayudara, y mejor aún, que al final me marcaran el dedo con tinta vegetal rosa, igual que cuando mi mamá iba a votar con su credencial de elector. Pienso que este tipo de prácticas de participación infantil y juvenil son muy buenas para nosotros, pues nos orientan y enseñan a ejercer nuestro derecho de opinar, de expresarnos, elegir y decidir de manera correcta y respetuosa, de acuerdo a nuestra forma de vivir, de ser, de pensar, sin que nos dé pena, vergüenza o miedo. En mi caso personal, me han sembrado la idea de continuar aprovechando este tipo de programas, pues sé que puedo emprender por medio de ellos. Ahora, por ejemplo, tengo el gusto de ser parte del grupo de Talento en Mujeres Cívicas edición 2022. Finalmente, quiero agradecer al INE que nos siga tomando en cuenta con este tipo de programas de educación cívica, que en unos años, cuando nosotros seamos mayores, estoy segura se verán los buenos resultados. Como dije antes, todas estas prácticas de participación son muy buenas, pero al final no tiene sentido si nuestras autoridades no hacen algo con los resultados. Habrá siempre algo que pueden hacer por los más pequeños. No olvidemos que ellos son el futuro de Colima y del país. Muchas gracias. Siempre es un gusto escuchar directamente a la infancia y a la juventud cómo perciben estas actividades, estos esfuerzos que hacemos las diferentes instancias, autoridades. Toca el turno ahora de la licenciada Dulce Azucena Huerta Araiza, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Estado de Colima, en representación de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, titular del Poder Ejecutivo en la entidad. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Saludo con aprecio a quienes hoy nos acompañan en el presidium y también les envío un cordial saludo por parte de nuestra gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, quien por cuestiones de agenda no pudo estar aquí presente. Sin embargo, me envió en su representación para poderles dotar de un mensaje que hemos preparado para ustedes. Me siento muy contenta de poder acompañarles y de conocer de primera mano los resultados más relevantes de la consulta infantil y juvenil 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y que tuvo durante el mes de noviembre de 2021. Hace unos momentos, mientras veía yo la presentación que habían preparado para nosotros, y hoy escuchando de viva voz a nuestras niñas, niños, pero también a los adolescentes, recordaba yo que a mí me tocó participar en la consulta en el año 2000, tenía tan solo 6 años, y como lo mencionaba ahorita, la adolescente que pasó, era una emoción, principalmente ir a acudir a esa casilla, que en ese momento, pues bueno, era una sensación de que íbamos a votar como lo hacían nuestros padres, pero también es muy importante el apoyo que recibimos desde casa.
pues no cualquiera puede tener las posibilidades de que sus familias los acerquen a estos puntos y que puedan plasmar de viva voz lo que se está sintiendo y lo que se está percibiendo. De verdad, de reconocer al Instituto hoy Nacional Electoral que precisamente fomenta este tipo de actividades. Y desde mi perspectiva y como titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres del Gobierno del Estado de Colima, pero también desde mi persona y desde la empatía que guardo en un profundo interés porque la voz de todas y de todos se haga escuchar, este tipo de ejercicios son sumamente relevantes, pues vienen a representar un espacio para que las niñas, niños y adolescentes puedan familiarizarse con los mecanismos de representación popular. Pero también es una plataforma que facilita que sus necesidades, intereses y posturas sean escuchadas. Revisaba algunos de los resultados de esta consulta y con mucho agrado me di cuenta de que la participación en este tipo de ejercicios se ha incrementado de forma significativa en nuestras niñas y en nuestras juventudes en los últimos años. Es decir, ellas y ellos saben que esta es una vía idónea para hacerse escuchar y lo están aprovechando. Veía también que entre los temas que ellas y ellos refirieron como su interés son los relacionados con el cuidado del planeta, pero también expresaron sus preocupaciones sobre el bienestar, no solo suyo, sino que fueron muy claras y claros respecto a que les interesa que se generen condiciones de mayor bienestar para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto lo deberíamos de ver no como un dato aislado, sino como un fuerte mensaje. Las niñas, niños y adolescentes son en muchas ocasiones ejemplo para todos nosotros, por sus posturas nacidas desde una profunda solidaridad, empatía, generosidad y amor por su comunidad, por el lugar en el cual se desarrollan, pero también desprenden esta sensibilidad a diferentes tipos de actividades que hoy dañan a nuestro entorno social. Muchas veces la adultocracia nos lleva a asumir que somos las personas mayores de edad las únicas con derecho a opinar y las únicas con el derecho a decidir sobre el rumbo de nuestra sociedad. Sin embargo, no es así. Las niñas, niños y adolescentes son muy perceptivas, entienden los distintos escenarios de nuestra realidad y forman un criterio. Necesitan nuestro acompañamiento, sí, pero también necesitan que les escuchemos, que sepan que son valorados y valoradas y queridos por todo su entorno, que se les tome en cuenta. En fin, yo confío de verdad en que todas las y los tomadores de decisiones le daremos la importancia que requiere a este documento. Y ya compartía con el presidente vocal, que precisamente es muy importante que nosotros lo llevemos desde las diferentes trincheras en donde estemos sumando para el bienestar de todas y de todos estos resultados, de tal manera de que aunque sea un 5% mínimo el que nos está causando ruido, ya no representa un impacto social y tenemos que atender. Sin duda alguna es un gran aliado el INE en nuestra construcción de políticas públicas también, a la medida de que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan desempeñarse con un mejor futuro, pero también con un mejor bienestar para todas y todos. Enhorabuena, muchas felicidades a estos niños, niñas y adolescentes que han participado, pero también a quienes nos acompañan el día de hoy en este valioso evento, y muchas gracias a todas y todos ustedes, que de verdad esto que hagamos no sean solo palabras, sino que se reflejen a través de acciones que en un futuro dejarán huella para que hoy estos niños sean adultos responsables y adultos de bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Escucharemos ahora un mensaje del licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien nos acompaña en representación del magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que por el conducto del presidente del tribunal
se hace al Supremo Tribunal de Justicia, quien también manda una disculpa para ustedes de no poder participar, porque también tenía otro evento cuya agenda no le permitía estar con nosotros. Sin embargo, pues resaltó la importancia de este evento y por ello no quisimos dejar de estar aquí con ustedes. Desde luego también la presencia destacó de todos los miembros del presidium y también del consejero nacional, cuya asistencia demuestra la gran importancia que le da a este tipo de eventos. Un servidor, a diferencia de la secretaria que me antecedió el uso de la palabra y que decía que participó, es evidente por la edad que no tuvimos esa posibilidad, y también lo valoraba y lo reflexionaba cuando estábamos viendo los resultados, justamente porque pues no cabe duda que es un parteaguas en la participación democrática de todos los niños, niñas y adolescentes, para vida de tener más respeto por sí y por nuestras instituciones, que es lo que hemos estado de alguna manera en algunos momentos evaluando. Y en ese sentido, quienes participan seguramente tendrán la posibilidad de darle un fortalecimiento mucho más importante a nuestra democracia en México, pero también a nuestros valores que están enmarcados en nuestra Constitución. Yo quisiera decirles que, desde luego, este espacio de reflexión que se ha tenido desde 1998 viene a generar condiciones para que las políticas públicas sean mucho más fortalecidas y que pasemos en cada quien en el ámbito de nuestras propias consideraciones, de la posibilidad del resultado, del análisis y de la retórica, si me permite la expresión, a la ejecución de las políticas públicas para vida de fortalecer las necesidades y también atender lo que están clamando los niños mediante estas resoluciones. Yo quiero decirles, a diferencia pues de lo que se ha aquí señalado, solo para resaltar lo que ha hecho el Poder Judicial, mencionarles que nosotros tenemos protocolos para ello también. Aquí se hablaba, cuando se hizo una reflexión, de que pues era tarea de quienes también hacían las leyes y también los que aplicamos las leyes. Quiero decirles, por ejemplo, cuando me llamó mucho la atención el tema del respeto a la intimidad de los jóvenes, porque estamos hablando más o menos de un 25% de niños que tienen esa queja, para hablarlo en un término donde hay niños todavía. En esa agresión de ese tipo a la intimidad, pues nosotros también tenemos que hacer valoraciones de carácter formal y procedimental. Y quisiera poner un ejemplo, que con respecto a la secrecía que nos obliga a llevar un asunto de esa naturaleza, no lo puedo mencionar con todas las precisiones, pero por ejemplo, se acaba de presentar un asunto de una agresión de esa naturaleza a la intimidad, en donde por una cuestión de formalismo se podía haber liberado y dar la posibilidad de una sentencia condenatoria a alguien. Y en ese sentido tenemos que ponderar el derecho humano y el formalismo. Y en esa aplicación de la ley, pues, si bien es cierto que estamos obligados a cumplir con ella en ese marco jurídico y no nos podemos mover de él, también tenemos que reflexionar sobre el convencionalismo y aplicar todos los tratados internacionales que ha firmado México, de los cuales es parte. Y en ello entonces dijimos, a ver, tenemos el formalismo y concretamente se hablaba en un examen médico, permítanme también decirlo así, o ginecológico, pero médico, pues, la asistencia de alguien que ayudara a la presencia de la que había sido víctima. Y resulta que no era profesional. De acuerdo al procedimiento, al Código Estatal de Procedimientos, o el Código de Procedimientos Penales de Colima, señala que debe ser un profesional de la materia, que debía asistir. Y no había sido así, no había sido una psicóloga, no había sido una psiquiatra, había sido una trabajadora social. Y ahí, en los agravios que se presentaban, lo que se estaba planteando es que debía liberarse porque no había sido asistido. En ese formalismo tuvimos que aplicar el artículo 1 constitucional, la convencionalidad misma, y decir, es más importante el derecho a la intimidad, al respeto a los infantes, que un formalismo de esta naturaleza, y por ello se confirma la sentencia condenatoria de tal persona. En ese sentido, solo para decirles que son protocolos que tenemos que aplicar y que a lo mejor no se notan, porque pues, evidentemente tenemos que hacer un juicio o con un respeto absoluto al juicio, al debido respeto al juicio de las personas, y también al respeto a sus derechos procesales y los derechos humanos. Sin embargo, lo que quiero señalar solamente con este ejemplo es que nosotros en algunos espacios sí tratamos, pues, evidentemente, de llevar a cabo esos protocolos y además los ejecutamos.
mi invitación es a que en efecto hagamos políticas públicas en los ámbitos, decía hace un momento, en los que nos desenvolvemos, para que pasemos de esa parte de considerar sujetos de protección para sujetos de derechos. Y esa lo que quisiera yo dejar señalado aquí para todos ustedes. En principio, el tema procedimental, y termino brevemente también, buscar presupuesto es importante por parte de nosotros para los espacios de convivencia familiar. Resulta, consejero y vocal, que en Colima no tenemos espacios para la convivencia familiar con los padres, tienen ciertos problemas de naturaleza marital, para dejarlo así. Y tenemos que andar buscando jardines, plazas públicas para que puedan desarrollarse. Pero tampoco tenemos el recurso para llevar a cabo centros de convivencia. ¿Cuál deberá ser el propósito de este siguiente presupuesto? Buscar la posibilidad de construir un espacio de convivencia familiar para que puedan prestarse los niños cuando los padres tengan esos problemas, pero no solo aquí, sino en Manzanillo, donde se está dando de manera muy importante. Entonces, si se dan cuenta, no es la vida cotidiana la que nos está llevando a esto y tenemos que hacer los esfuerzos para poder lograr estos propósitos. Esa era la reflexión que quería hacer y, sin embargo, también felicitar todo lo que se está haciendo por parte del INE, porque es una institución a la que nos debemos, a la que todos nos formamos parte, nos sentimos parte de ella y debemos fortalecer. Muchas gracias. Muy amable. A continuación, daremos uso de la palabra al profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación en el Estado de Colima. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, personas que hacen grande este evento, personas del Presidium, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Agradezco a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima la invitación a este evento de presentación de los resultados relevantes de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que son de la mayor importancia para el sector educativo. Vemos con interés en esta Consulta Infantil y Juvenil 2021, pero los propios niños, niñas, adolescentes quienes identificaron los temas de su interés relacionados con el cuidado del planeta, su propio bienestar y los derechos humanos. En 25 años que lleva de existencia esta consulta, las niñas, los niños y adolescentes que pasaron por esta experiencia y herramienta democrática, seguramente al alcanzar la ciudadanía, ejercieron y ejercen con mayor criterio las libertades, tomando conciencia de la importancia de los derechos y de los deberes ciudadanos. Esta participación activa y crítica se ha traducido en avances positivos para la evolución de nuestra democracia. Para el sector educativo ha sido también una experiencia de mucha utilidad, pues ha reforzado las enseñanzas y las actividades cívicas que se imparten en la escuela, en el aula, contribuyendo así a la formación de las y los futuros ciudadanas y ciudadanos. El enorme despliegue de recursos financieros, humanos, de infraestructura, de participación de diversas instituciones, organizaciones académicas, profesionales, en el campo de los derechos infantiles y juveniles, ha culminado exitosamente en esta etapa de resultados que hace un momento vimos que se presentó aquí. Ahora, como instituciones, como profesionistas, como sociedad en general, corresponde aprovechar la mirada y la opinión que sobre el entorno, el bienestar y los derechos humanos ha arrojado la consulta infantil y juvenil. Lo decían aquí mis compañeros, que esto no solamente quede en números, en estadísticas, en gráficas, sino que vayamos a la acción. Tenemos ya la información, ahora vayamos a la acción. Por ejemplo, en el tema de la discapacidad, vimos resultados que se pueden vincular con el padrón dado a conocer recientemente por el gobierno del Estado, pero igual en otros temas como el de la inclusión, el bienestar y el impacto de la pandemia. Los resultados serán de utilidad en el diseño de nuevas acciones en políticas públicas, lo decía ahorita aquí el magistrado, o para mejorar o reforzar las existentes en beneficio de la niñez y de la juventud colimense. Confiamos en que el universo de la información aquí expuesta
incidirá en el desarrollo de iniciativas de carácter educativo, legislativo, de investigación académica, de gobierno, en lo social, en lo económico. La consulta refuerza también la práctica democrática en las familias. Las niñas, los niños, los jóvenes confían en que sus opiniones serán tomadas en cuenta. Influirá positivamente en el empoderamiento y en las instituciones dedicadas a su atención, así como en los municipios como ámbito inmediato para entender y atender problemáticas de carácter social y de bienestar, con servicios adecuados para el desarrollo integral de la niñez y de la juventud colimense. Ahora, el reto que tenemos en lo que toca al sector educativo es promover los resultados, lo que tendrá también un valor agregado en el fomento de la cultura de la participación democrática y sobre la importancia de los datos científicos entre la población escolar consultada. Reconocer al Instituto Nacional Electoral Colima, a sus funcionarios, a sus directivos, por el trabajo en la promoción de la democracia entre la niñez y la juventud colimense, así como también a las maestras, a los maestros, a los directores, a los supervisores, jefes de sector, por dar las facilidades para ejecutar este ejercicio. También, por supuesto, a las madres, a los padres de familia que confiaron y que atendieron esta invitación, el llamado para apoyar y poder así avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen en este momento la posibilidad de, a diferencia de los adultos, que no pasamos por ahí del 50-60% de la participación en las elecciones constitucionales, tienen la posibilidad desde este momento de, creando conciencia, llegar cada vez más a tener un porcentaje de participación dentro de la democracia mayor, que nos acerquemos cada vez más a una participación total o casi total de los ciudadanos, de las ciudadanas mexicanas, en una democracia que no solamente tenga que ver con la elección, sino también en una democracia participativa. Les agradezco su atención y que tengan buena tarde. Cedemos el uso de la voz a la doctora María Elena Romero Ortiz, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, quien nos acompaña en representación del rector, doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Gracias. Buenas tardes ya a todos. En nombre del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, reciban un afectuoso saludo al honorable presidium y a quienes nos acompañan de forma presencial y virtual. Agradezco la oportunidad de conocer los resultados de esta consulta y constatar que cada día se consolida la estrategia de educación cívica en el mundo, así como la participación de todos quienes formamos parte de una sociedad dinámica, asertiva y participativa. Los resultados relevantes de la consulta infantil y juvenil 2021, que se realizó bajo el tema del cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos, temas elegidos por los niños, como ya nos había comentado anteriormente quien inició estos discursos, son un claro ejemplo de que la participación no es solo un derecho jurídicamente establecido. También es un proceso que permite a niñas, niños y jóvenes ejercer su ciudadanía. La importancia de promoverla se fundamenta en la obligación de velar por sus derechos y se sostiene en la necesidad de desarrollar mejores aprendizajes, pero también mejores condiciones de los ambientes en donde ellos se desenvuelven. El proceso de esta consulta ha contribuido a posicionar a este sector de la sociedad como actores sociales y reconocerles el ser sujetos de derechos. Es un compromiso de las instituciones responsables crear y recrear las condiciones para que este ejercicio sea posible y las niñas, niños y jóvenes expresen su opinión. Pero más allá de esto, que esta opinión sea tomada en cuenta. Ya el andamiaje internacional cobija estas acciones y otorga un reconocimiento jurídico a la participación infantil en las convenciones internacionales que México ha firmado.
Para el caso que nos ocupa, la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, así como diversas leyes nacionales, entre ellas la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La participación ciudadana de estos pequeños y jóvenes es entonces una muestra de los valores de inclusión y equidad en la definición de estrategias que atienden las necesidades del sector al que pertenecen. Las consultas organizadas desde 1997 por el IFE y ahora por el INE han hecho visible para la sociedad en su conjunto lo mucho que las niñas, niños y adolescentes tienen que decir sobre su espacio público y los temas que les resultan cercanos. La consulta brinda importante información de primera mano sobre la percepción de vida y del contexto en el que ellos se desarrollan. Los resultados del ejercicio del año 2021 muestran cómo los niños, niñas y jóvenes se sienten en un contexto de pandemia, de encierro y limitaciones para continuar su vida, entre comillas, tradicional. Por el contexto, estoy cierta que la consulta ha sido un reto. El modelo presencial virtual que se ha seguido cumplió un alto cometido: incrementar la participación. Las estadísticas muestran, sin duda, que hay una mayor difusión de la consulta, un mayor compromiso de las instituciones participantes y un mayor interés de quienes atendieron la consulta. Transitar de alrededor de 2,5 millones de participantes en el 2012 a casi 7 millones en esta última consulta, en el marco de un complejo contexto, habla del compromiso y organización del Instituto Nacional Electoral por hacer de este ejercicio una herramienta fundamental para incidir en la política pública. En el estado de Colima, la participación de 24,450 niños, niñas y adolescentes representó 13,60% de la población ubicada en este segmento. Si bien pudiera parecer un porcentaje bajo, es sin duda una buena muestra que permite visualizar indicadores relevantes. Los datos de la consulta arroja muestran emociones de los participantes, mismas que van desde la satisfacción con su vida, su educación, su ambiente, hasta la felicidad por pertenecer a una familia, tener la seguridad de sus padres, compartir con sus abuelos, etc. Lamentablemente, aún hay pequeños enojados, tristes o temerosos. Aún hay, aunque en muy menor escala, pequeños que son obligados a trabajar, que son maltratados, que están descontentos con su ambiente o que definitivamente ni siquiera se animaron a contestar. Así como afirma el INE, los adultos debemos reconocer que las niñas y los niños, independientemente de su edad, origen, creencia, razones económicas y culturales, tienen derechos. Una forma de dárselos es conocer, estimulando que los practiquen. La academia, de donde provengo, ha estado presente en la definición de contenidos, metodología y estrategias de este ejercicio. Instituciones como la UNAM, el CIDE, la UAM, el TEC de Monterrey, se han convertido en aliados en la consulta infantil y juvenil 2021. La Universidad de Colima, comprometida con los ejercicios que fomentan la inclusión, la equidad y la formación de ciudadanía, diseña espacios de diálogo en donde se discuten estos resultados y se suma a compartir experiencias, voluntades y estrategias que estimulen el interés de todos los actores para asumirse como integrantes de una comunidad. Porque la tarea es hoy preguntarnos cómo sumar más comunidades a este ejercicio y que este sea realmente un mecanismo integrador, formador de ciudadanos mexicanos que vincule a la diversidad de contextos sociales y culturales que comprometen a la rica nación mexicana. Darle voz a los niños, niñas y jóvenes en asuntos que les afectan o les preocupan posibilitará, además de la inclusión, ser un factor de protección ante las adversidades que están presentes y con las cuales conviven día tras día, en la medida que los resultados son socializados
y sean un insumo fundamental para tomar decisiones e impulsar políticas públicas.